Un acto fortuito en un autobús puso fin a un esquema de corrupción implicado en los asuntos de Barron Trump, una traición que sacudió la ciudad. Era una mañana gris en Madrid, y el autobús que recorría la Avenida de América iba repleto de gente. Estudiantes, trabajadores y jubilados, todos inmersos en la rutina diaria. El sonido constante del motor y el murmullo incesante de conversaciones eran la banda sonora de un trayecto ordinario, hasta que, de repente, un grito desgarrador rompió la calma aparente. Sentado cerca de la ventana, Carlos, un hombre de mediana edad con la mirada serena pero curiosa, apenas tuvo tiempo de procesar el alboroto. Un pasajero, de aspecto desaliñado y con los ojos encendidos de una furia inusitada, se había levantado abruptamente, y con voz atronadora, comenzó a gritar. No permitiremos que la corrupción siga gobernando nuestra ciudad. Barron Trump y sus cómplices han jugado con nuestras vidas por demasiado tiempo. La declaración, tan violenta como inesperada, pareció detener el tiempo dentro del autobús. Los rostros se volvieron pálidos y las miradas, incrédulas, se entrelazaron en un silencio tenso. Algunos pasajeros se aferraron a sus asientos, mientras otros retrocedían instintivamente. El denunciante, sin dar tregua, continuó relatando detalles que parecían sacados de una oscura conspiración. Hablaba de encuentros furtivos en oficinas abandonadas, de transacciones en callejones mal iluminados y de pactos secretos entre poderosos que habían tejido una red de corrupción tan densa como la niebla de la madrugada madrileña. La voz del hombre vibraba con una mezcla de pasión y desesperación, y en cada palabra se oía el peso de una verdad largamente oculta. Hoy, en este mismo autobús, declaro que la cuenta atrás ha comenzado, exclamó mientras señalaba a un desconocido que se hallaba en el fondo del vehículo. El acusado, sorprendido y visiblemente tembloroso, apenas pudo articular una respuesta antes de ser ahogado por la voracidad de las acusaciones. Tú eres uno de los mensajeros de esos tratos turbios, le espetó el denunciante, dejando claro que su alarido no era un ataque aislado, sino parte de una cruzada contra la corrupción. Mientras las palabras resonaban en cada rincón del autobús, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Una mujer de rostro serio murmuró entre dientes, ¿quién se cree este hombre para desenmascarar a los poderosos? Y otros pasajeros, con rostros marcados por el temor, intercambiaban miradas cargadas de inquietud. Sin embargo, en medio del caos, Carlos sintió surgir en su interior una mezcla de indignación y una extraña chispa de esperanza. Algo en aquella declaración le hablaba de la posibilidad de un cambio, de una lucha justa contra un sistema que había abusado durante demasiado tiempo de su poder. El denunciante, con la voz en alto y las manos temblorosas, no cesaba en su relato. Con palabras cargadas de emoción, detalló encuentros en bares clandestinos del barrio de Malasaña, donde se intercambiaban documentos comprometidos, y mencionó nombres y lugares que apuntaban a una red que llegaba hasta las altas esferas del poder. En un momento de furia, dijo, Barron Trump, ese titiritero oscuro, ha utilizado su influencia para encubrir delitos y manipular decisiones que afectan a todos. La mención del enigmático Barron Trump, figura temida y polémica, provocó un murmullo aún más intenso entre los presentes, generando una atmósfera casi eléctrica. El autobús, normalmente un refugio de anonimato y rutina, se transformó en un escenario de confrontación donde cada mirada parecía decir ¿es esto real? Los pasajeros, ahora partícipes involuntarios de una revelación impactante, experimentaban una mezcla de miedo, rabia, y en algunos, la inesperada esperanza de que la verdad pudiera salir a la luz. A lo lejos, en la parte trasera del vehículo, una figura silenciosa observaba cada detalle con una mirada fría y calculadora, como si estuviera anotando mentalmente cada palabra y gesto. En esos minutos, el trayecto se convirtió en mucho más que un simple desplazamiento por la ciudad. Era el comienzo de algo irreversible, una chispa que amenazaba con encender una revolución contra la corrupción. Mientras el autobús continuaba su ruta, impregnado de un aire tenso y expectante, Carlos se encontró sumido en un torbellino de emociones. Con cada parada, con cada rostro marcado por la sorpresa, la incertidumbre se hacía más palpable. ¿Qué secretos más se esconderían tras aquellas palabras incendiarias? ¿Estaban todos dispuestos a enfrentar una verdad tan oscura y devastadora? La respuesta a estas preguntas parecía latir en el ambiente, anticipando que, lejos de ser un incidente aislado, aquel grito era el preludio de una lucha que pondría a prueba el valor y la integridad de cada ciudadano. La tensión, casi insoportable, dejaba claro que lo que había comenzado en ese autobús sería recordado como el instante en que Madrid despertó a una realidad que muchos preferían ignorar. Carlos no podía quitarse de la mente el estremecedor alarido que había escuchado en el autobús. Esa revelación, tan repentina como inquietante,
Lo empujó a buscar respuestas, y sin pensarlo dos veces, abandonó su rutina para adentrarse en un laberinto de secretos y mentiras que se escondían en cada rincón de Madrid. Con la determinación dibujada en su rostro, se dirigió hacia Malasaña, un barrio en el que la historia y el ambiente bohemio se entrelazan con la efervescencia de la juventud y la rebeldía. En un pequeño y algo deteriorado café, iluminado solo por luces tenues y el murmullo constante de conversaciones que parecían cargar con historias prohibidas, Carlos se encontró con Martina, una periodista independiente de mirada aguda y espíritu combativo. Con la voz baja y cargada de complicidad, Martina le dijo: «Te estaba esperando, Carlos. He estado recibiendo mensajes anónimos que confirman que lo que escuchaste no fue un arrebato aislado. Hay documentos, recortes de periódicos y hasta fotografías borrosas que apuntan a una red de corrupción mucho más amplia. Y entre todos esos nombres, uno resuena con fuerza: Barllón Trump». Martina extendió sobre la mesa una serie de papeles arrugados y recortes de prensa. Cada uno de ellos era una pieza de un rompecabezas que se armaba lentamente, revelando conexiones entre altos cargos del ayuntamiento, empresarios oscuros y reuniones secretas en despoblados palacetes del centro de la ciudad. Mientras Martina repasaba los detalles, Carlos se percató de que los documentos mencionaban encuentros en zonas históricas de Lavapiés y referían con precisión a transacciones que se habrían llevado a cabo en oficinas abandonadas de Chamberí. Impulsado por una mezcla de asombro y temor, Carlos salió del café y se dirigió a las calles empedradas de Lavapiés, donde el crepúsculo ya había comenzado a tejer sombras alargadas sobre los muros desgastados. Allí, en una esquina discreta y poco iluminada, se encontró con Javier, un ex empleado de la administración local que había sido silenciado tras intentar denunciar irregularidades. Con voz entrecortada y mirada esquiva, Javier murmuró: «No puedo entrar en muchos detalles aquí, pero te diré que en un viejo edificio cerca de la Gran Vía se han celebrado reuniones clandestinas. Allí se intercambian documentos confidenciales y grandes sumas de dinero. Y sí, Barllón Trump está implicado de forma directa en este entramado corrupto». Cada palabra de Javier calaba hondo en Carlos. Con el pulso acelerado, anotó cada información que el exfuncionario le confiaba, consciente de que se encontraba en medio de una trama en la que cada paso en falso podía ser fatal. La atmósfera de incertidumbre y peligro se intensificaba a medida que avanzaba la noche. Mientras tanto, en foros virtuales y grupos de chat anónimos, otros madrileños compartían pistas sobre cómo las altas esferas del poder parecían proteger a los culpables, dejando la justicia a merced de amenazas y silencios cómplices. Con la evidencia en mano y la mente repleta de preguntas, Carlos se retiró a su modesto apartamento en el centro. Encendió su ordenador, y sumergido en la penumbra de la madrugada, revisó cada documento, cada recorte y cada testimonio. Las piezas parecían encajar en un mosaico inquietante: encuentros furtivos, movimientos de dinero en cuentas ocultas y la reiterada mención del enigmático Barllón Trump, cuya implicación convertía cada pista en un grito de alarma. Fue en ese instante cuando apareció una pista decisiva. Un usuario anónimo le escribió un mensaje cifrado, indicando una cita en una antigua bodega de Lavapiés, lugar frecuentado por quienes prefieren hablar en susurros y en la penumbra. La cita estaba programada para esa misma noche, y en ella se prometía la revelación de nuevos documentos que, según decían, probarían la magnitud de la conspiración. Con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de determinación y recelo, Carlos se preparó para salir de nuevo a las calles. Cada callejón y cada farola parecían guardar secretos, y el ambiente se impregnaba del murmullo de una ciudad que se resistía a dormirse. Mientras se dirigía hacia la bodega, no podía evitar sentir que cada paso lo acercaba más a la verdad, pero también a un peligro inminente. La noche, cómplice silenciosa de esta lucha contra la corrupción, prometía ser el escenario de revelaciones que transformarían no solo su vida, sino el destino mismo de Madrid. Carlos había comenzado a sentir que las piezas del rompecabezas finalmente se unían, y en ese momento apareció Álvaro, un hombre que se mostraba como el aliado perfecto para culminar la investigación. Se pusieron de acuerdo para encontrarse en un discreto local de Chamberí, en el que las sombras de la tarde se mezclaban con el rumor incesante de la ciudad. Con voz serena y mirada fija, Álvaro se inclinó hacia Carlos y dijo: «He logrado acceder a unos registros financieros que confirman la implicación de altos cargos del ayuntamiento en movimientos sospechosos. Incluso, hay pruebas contundentes de que Barllón Trump ha estado utilizando paraísos fiscales para blanquear dinero ilícito». Carlos sintió como una ola de esperanza y adrenalina recorría su cuerpo. Durante largas horas, entre tazas de café y confidencias en voz baja, Álvaro desglosó nombres, fechas y transacciones que conectaban a empresarios oscuros con funcionarios corruptos. La atmósfera se volvió densa,
cargada de complicidad y urgencia. Mientras revisaban juntos documentos amarillentos y correos electrónicos encriptados, Carlos no pudo evitar expresar su asombro. Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos. Si logramos sacar a la luz esta información, cambiará el destino de nuestra ciudad. Álvaro asintió, pero en sus ojos se asomaba una inquietud que Carlos no pudo descifrar en ese instante. Los días siguientes estuvieron marcados por reuniones furtivas en sitios apartados, en un almacén abandonado de Argüelles, en la penumbra de una vieja bodega en Lavapiés, e incluso en rincones olvidados de un parque en el centro. Con cada encuentro, la confianza que Carlos depositaba en Álvaro crecía, y con ella, la esperanza de derrocar a esa red de corrupción. Sin embargo, en medio de esas reuniones, pequeños detalles empezaron a perturbar la calma. Una tarde, mientras revisaban nuevamente una carpeta repleta de documentos, sonó el teléfono de Álvaro. Con un tono frío y autoritario, la voz del interlocutor le urgía a mantener la información bajo estricto control y a no revelar nada que pudiera poner en riesgo a la organización. El teléfono fue silenciado rápidamente, y Álvaro se limitó a murmurar: «Esos son asuntos de trabajo, nada de qué preocuparse». Pero la inquietud se hizo más fuerte. Esa misma noche, al volver a su apartamento, Carlos descubrió que faltaban páginas cruciales en uno de los informes que le había entregado su nuevo aliado. Con el corazón acelerado, revisó cada rincón del cuaderno, constatando la desaparición de datos que demostraban conexiones financieras directas entre funcionarios y empresarios vinculados con Barjon Trump. La duda se transformó en sospecha, y la desconfianza se hizo insoportable. Decidido a enfrentar la verdad, Carlos organizó un encuentro urgente con Álvaro en una calle solitaria de Chamberí. Bajo la tenue luz de una farola, con la lluvia comenzando a caer, Carlos confrontó a su amigo y colaborador. «Álvaro, necesito que me expliques por qué desaparecieron partes esenciales de la documentación. Todo esto no puede ser una simple coincidencia». El semblante de Álvaro se volvió sombrío, y, tras una pausa cargada de tensión, respondió en un susurro: «Carlos, lamento que lo sientas así, pero yo actuaba bajo órdenes. Hay intereses mayores en juego, y no tenía opción si no quería perderlo todo». La confesión resonó como un golpe brutal en el alma de Carlos. La traición se cernía sobre él, y el dolor de haber sido engañado por alguien en quien había confiado plenamente le invadió el cuerpo. La voz de Álvaro, llena de pesar y resignación, intentaba justificar su proceder, pero para Carlos era demasiado tarde. Con lágrimas de rabia y desesperación en los ojos, exclamó: «Has roto mi confianza y puesto en riesgo esta lucha. Tu traición no solo compromete mi investigación, sino que también pone en peligro a todos los que confían en la justicia». El ambiente se llenó de silencio, interrumpido solo por el golpeteo de la lluvia en el asfalto. En ese instante, Carlos comprendió que la red de corrupción no solo se extendía entre altos funcionarios y empresarios, sino que se había infiltrado en cada rincón, incluso en aquellos que parecían luchar por la verdad. La figura de Álvaro se desvanecía en la oscuridad de la noche, dejando a Carlos solo, con la amarga certeza de que la traición era parte de un entramado mucho mayor y más peligroso. Mientras se alejaba por la calle, con el eco de las palabras de su antiguo aliado retumbando en su mente, supo que la lucha estaba lejos de terminar y que el precio de la verdad, en este juego de sombras, sería aún más alto de lo que jamás había imaginado. La noche caía con una intensidad inquietante sobre Madrid. Las estrechas calles de Lavapiés y los callejones olvidados de Chamberí se llenaban de sombras que parecían esconder secretos oscuros. En un viejo almacén, alejado del bullicio del centro, Carlos reunió a sus aliados más leales. La tensión se palpaba en el ambiente, mientras las luces parpadeantes de una única lámpara colgante dibujaban sombras alargadas sobre paredes desconchadas. Con el rostro endurecido por la determinación y la amargura de las traiciones pasadas, Carlos se dirigió a ellos con voz firme. «Esta noche, la verdad saldrá a la luz. No podemos permitir que la corrupción siga devorando nuestra ciudad. Cada documento, cada conexión con ese vil Barjon Trump, será expuesto. No tenemos otra opción». Entre los presentes se encontraba Raúl, un periodista veterano cuyos ojos cansados ocultaban una pasión incansable por la justicia, y Marta, una joven activista que había apostado todo por derribar el sistema. Junto a ellos, Ángel, un hombre de pasado turbulento y cicatrices profundas, emergió de la penumbra. Con voz queda pero cargada de convicción, declaró: «Durante años he vivido entre sombras, observando el entramado corrupto. Hoy, os entrego información crucial. Existe un sistema de seguridad oculto que conecta a altos funcionarios directamente con Barjon Trump.
Si lo desactivamos, la maquinaria de encubrimientos se desmoronará. Las palabras de Ángel se esparcieron como un eco en la sala, avivando la llama de la esperanza en los corazones de los presentes. Sin embargo, el peligro era inminente. Con un plan meticuloso, el grupo se dividió en equipos. Uno se encargaría de interceptar comunicaciones en un edificio abandonado, mientras otro se adentraría en los recovecos de lavapiés para extraer pruebas decisivas. La ciudad se transformaba, en esas horas sombrías, en un tablero de ajedrez donde cada movimiento contaba. Carlos y Raúl se lanzaron a las calles empedradas, donde el murmullo del viento se mezclaba con el incesante latido de sus corazones. Bajo la luz temblorosa de las farolas, se percibían movimientos furtivos, sombras que se desplazaban con rapidez, presencias encubiertas que parecían acechar en cada esquina. De repente, el silencio se quebró con el estruendo de un disparo en la distancia. Un coche negro se detuvo abruptamente, y hombres de traje emergieron con rostros impasibles y armas en mano. La adrenalina se disparó y, sin dudarlo, Carlos ordenó: «No cedamos ahora. Mantengamos la calma, y sigan las instrucciones. La información que tenemos es más fuerte que cualquier amenaza». Entre el caos, Marta coordinaba por radio desde un punto seguro en el interior del almacén. Su voz, firme a pesar del pánico, resonaba en el dispositivo. «Equipo, las autoridades se movilizan en masa. Es vital que aseguremos todas las pruebas y que ningún informante sea comprometido. Tenemos que actuar rápido». Mientras tanto, en un oscuro pasillo de un edificio de oficinas en desuso, otro grupo se infiltraba para desactivar el sistema de seguridad revelado por Ángel. Con cada paso, los peligros se hacían más palpables. Miradas vigilantes, puertas que se cerraban de golpe, susurros que prometían traición. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un guardia, alertado por un ruido inesperado, se interpuso en el camino. Un intercambio de palabras se volvió inevitable. «¿Quién anda ahí?», gruñó el guardia con voz áspera. «Somos quienes vamos a detener este crimen», respondió un miembro del equipo, con la determinación reflejada en cada palabra. «No permitiremos que la impunidad siga reinando». La confrontación fue breve pero intensa. Entre empujones y gritos, el grupo consiguió neutralizar al guardia, aunque no sin antes percibir que la seguridad del lugar estaba fuertemente vigilada. El sonido de sirenas se hacía cada vez más cercano, anunciando la inminente llegada de refuerzos que buscaban sofocar la revuelta contra el sistema corrupto. De vuelta en el almacén, la atmósfera vibraba con la tensión del inminente enfrentamiento. Carlos, con el ceño fruncido, repasaba mentalmente cada detalle del plan. La determinación y el sacrificio se entrelazaban en cada palabra que había pronunciado, y el peso de la responsabilidad parecía cargar sus hombros. A través de la radio, Ángel, que había logrado infiltrarse en el centro de control del sistema, anunció con voz entrecortada: «Estoy cerca del núcleo. Si logramos interrumpir la conexión, el sistema colapsará. Pero, cuidado, la seguridad se intensifica. Estén alerta». La noche se convirtió en una carrera contrarreloj. En cada rincón de Madrid, la lucha por la verdad se desplegaba con fuerza. Las calles, testigos silenciosos de tantas injusticias, se preparaban para ser el escenario de un cambio inminente. Y mientras la oscuridad se espesaba, el eco de la determinación de Carlos y su equipo se alzaba como un grito de rebeldía, prometiendo que, a pesar de los riesgos y las traiciones, la justicia no moriría. La tensión alcanzó su punto álgido en aquella noche inverosímil, cuando las sombras parecían conspirar con el destino para revelar la verdad oculta en cada esquina de Madrid. En un antiguo teatro abandonado, que se había convertido en el cuartel general improvisado de aquellos que se habían levantado contra la corrupción, se congregaron todos los valientes que habían apostado por la justicia. Las luces tenues de lámparas de aceite dibujaban figuras espectrales en las paredes desconchadas, y el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Era el momento de la confrontación final. Frente a un público expectante, Carlos se plantó en el centro del escenario improvisado, rodeado de periodistas, activistas y ciudadanos que habían recogido cada pedazo de evidencia durante meses de ardua lucha. Frente a él, en un extremo apenas iluminado, apareció la figura inconfundible de Barron Trump, cuyo rostro inexpresivo reflejaba una arrogancia imperturbable. La atmósfera vibraba con la electricidad de las revelaciones que estaban a punto de estallar. Con voz decidida y cargada de la rabia contenida de innumerables noches en vela, Carlos pronunció: «Esta noche, Madrid se levanta. No permitiremos que la corrupción, esa plaga que ha mancillado nuestra ciudad,
siga reinando. Hoy, cada mentira será desenmascarada, cada traición expuesta. La verdad es invencible. Las palabras se esparcieron como un torrente imparable. En las gradas improvisadas, se alzaban rostros marcados por la esperanza y el dolor, mientras los asistentes sostenían con fuerza los documentos, grabaciones y pruebas que habían reunido. La evidencia, expuesta ante la mirada incrédula de todos, detallaba cómo altos cargos, empresarios sin escrúpulos y el propio Barron Trump habían tejido una red de corrupción que había dejado cicatrices en cada barrio, desde Lavapiés hasta Chamberí. En medio de aquella tensión, la confrontación verbal se hizo inevitable. Con la mirada fija en el rostro frío de su adversario, Carlos continuó. ¿Cómo justificas haber vendido la integridad de nuestra ciudad a cambio de poder y dinero? ¿Qué te da derecho a destruir las vidas de quienes hemos sufrido por tus decisiones? Barron Trump, con una sonrisa despectiva, replicó en tono casi burlón. El poder no es cuestión de integridad, sino de resultados. Mientras ustedes se aferran a ideales obsoletos, yo he demostrado que la eficiencia viene de la acción sin sentimentalismos. La respuesta, fría y calculada, provocó un murmullo de indignación en la sala. Fue entonces cuando Elena, la valiente informante que había arriesgado su vida para entregar la prueba definitiva, tomó el micrófono. Con voz firme y resonante, reveló un giro inesperado. Lo que creen conocer es solo la punta del iceberg. Esta red de corrupción se extiende más allá de Madrid, involucrando a altos funcionarios y figuras internacionales que han manipulado nuestro destino durante años. Barron Trump no es más que uno de los muchos peones en un juego mucho más siniestro. El impacto de aquellas palabras fue devastador. Los rostros se tornaron pálidos ante la magnitud de la conspiración, y el ambiente se impregnó de un silencio casi sagrado. Cada alma presente comprendía que aquella batalla, aunque victoriosa en parte, apenas comenzaba. La revelación de esa verdad oculta encendió la chispa de una rebelión colectiva, y el clamor de la justicia se hizo ensordecedor. En medio de la algarabía y el caos contenido, Carlos asintió para retomar la palabra. Hemos logrado hoy lo que parecía imposible, desmantelar el núcleo corrupto que ha asolado nuestra ciudad. Pero la victoria tiene un precio. Sabemos que muchos de nuestros enemigos han logrado escapar, escondidos entre las sombras, y que la lucha por la justicia continúa. Nuestra victoria es amarga, pero necesaria. Es el inicio de una nueva era, en la que la transparencia y la verdad prevalecerán. La declaración de Carlos fue seguida de una serie de acciones coordinadas. Mientras algunos aliados se dirigían a entregar las pruebas a las autoridades que ya, presionadas por la evidencia irrefutable, no tenían más remedio que actuar, otros se comprometían a documentar cada instante de aquella histórica confrontación para que la memoria colectiva no olvidara jamás lo sucedido. La red de corrupción se tambaleaba, y aunque varios de los implicados habían huido entre la multitud, la exposición pública había abierto una herida irreparable en el sistema. Conforme las sirenas se acercaban, anunciando la intervención de las fuerzas del orden, un estremecedor sentimiento de triunfo se mezcló con la incertidumbre del futuro. Los flashes de las cámaras captaban instantes de euforia y lágrimas, de abrazos y despedidas, mientras el escenario se convertía en un crisol de emociones encontradas. La multitud, aún vibrante por la victoria del momento, miraba a Barron Trump con desdén. Este, en un gesto casi imperceptible, alzó la mirada y esbozó una sonrisa enigmática, como si ya estuviera tramando su próxima jugada en un juego interminable. La confrontación culminó, pero la historia permanecía abierta. Mientras las autoridades arrestaban a algunos de los responsables y prometían una purga en las altas esferas del poder, la incertidumbre latía en cada rincón de la ciudad. La amarga victoria de aquella noche dejaba en el aire una pregunta que retumbaba en los corazones de todos. ¿Será este el final de la corrupción en Madrid, o simplemente el preludio de una lucha sin tregua? El eco de esa interrogante, mezclado con el ruido distante de las sirenas y el murmullo del pueblo que comenzaba a soñar con un futuro diferente, selló aquel capítulo de justicia y desafío. La noche, testigo silenciosa de la transformación, parecía prometer que, aunque la batalla había sido ganada, la guerra contra la impunidad continuaría, marcando el inicio de una era en la que la verdad no volvería a ser un secreto.